Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de drama turco, noticias de celebridades y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras queridísimas parejas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar a los fanáticos de Senkalkam y que tiene a todo el mundo preguntándose, ¿Anker ha vuelto a explotar? ¿Qué dijo Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? Agárrense de sus asientos porque les traigo todos los detalles jugosos. Pero antes de que empecemos con este salseo, quiero pedirles un favor gigantesco. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismecitos y quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, déjenme un me gusta si les emociona tanto como a mí hablar de Anker. Así que sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino desde el principio. Su romance en la pantalla de Senkalkam traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor públicas. Era un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para todos nosotros, y desde entonces, hemos estado siguiendo de cerca sus vidas, esperando algún indicio de reconciliación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, han surgido una serie de rumores y especulaciones que sugieren que podría haber algo más que amistad entre Hande y Kerem. Todo comenzó con una serie de entrevistas y apariciones públicas donde Kerem Bürsin hizo comentarios, digamos, interesantes sobre Hande Erçel. Primero, recordemos esa entrevista donde le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Hande en Senkalkam. En lugar de dar una respuesta genérica y diplomática, Kerem se explayó hablando de lo talentosa, profesional y divertida que es Hande. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Pero luego agregó algo que hizo que nuestras antenas se activaran, dijo que Hande tiene una luz especial, y que trabajar con ella fue una experiencia única e irrepetible. Única e irrepetible. ¿En serio, Kerem? Suena como algo sacado de una novela romántica. Pero eso no es todo, amigos míos. Hace poco Kerem fue visto en un evento público donde le preguntaron directamente sobre su relación con Hande. Y aquí es donde la cosa se puso aún más jugosa. El periodista, con una sonrisa picarona, le preguntó si había alguna posibilidad de que Anker volviera a estar juntos. Kerem, en lugar de negar rotundamente el rumor, simplemente sonrió y dijo, «Nunca digas nunca. Nunca digas nunca». Esas palabras son música para nuestros oídos, fanáticos de Anker. Por supuesto, esta ambigüedad por parte de Kerem ha desatado una ola de especulaciones en las redes sociales. Algunos fans están convencidos de que Kerem está tratando de enviar un mensaje a Hande, de que aún la ama y que está dispuesto a darle una segunda oportunidad a su relación. Otros, por su parte, son más cautelosos y creen que Kerem simplemente está siendo amable y diplomático, y que no hay que leer demasiado entre líneas. Pero, ¿qué opina Hande Erçel de todo esto? Bueno, hasta el momento, Hande ha permanecido en silencio sobre el tema. No ha hecho ninguna declaración pública sobre los comentarios de Kerem ni sobre los rumores de reconciliación. Y este silencio, por supuesto, solo ha alimentado aún más la especulación. Algunos medios turcos han reportado que Hande está al tanto de los comentarios de Kerem y que se siente halagada, pero que aún no está segura de si quiere volver a estar con él. Al parecer, la separación fue difícil para ambos, y Hande necesita tiempo para sanar y para decidir si está dispuesta a arriesgarse a otra posible decepción. También hay que tener en cuenta que Hande Erçel ha estado muy enfocada en su carrera en los últimos meses. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, y está disfrutando de un gran momento profesional. Quizás simplemente no tenga tiempo ni energía para invertir en una relación en este momento. Su agenda está repleta de proyectos cinematográficos y publicitarios, lo que la mantiene constantemente viajando y trabajando en diferentes locaciones. Se sabe que Hande es una persona muy ambiciosa y dedicada a su trabajo, por lo que es comprensible que la prioridad en este momento sea su carrera. Pero, ojo, que también hay indicios de que podría haber algo más que una simple amistad entre Hande y Kerem. Hace algunas semanas, ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante en Estambul. Por supuesto, podría tratarse de una simple reunión de amigos,
pero el hecho de que hayan elegido un restaurante discreto y alejado de los paparazzi sugiere que quizás querían mantener su encuentro en secreto. Las fotos tomadas a la distancia por algún fan avispado se viralizaron rápidamente, generando aún más revuelo y alimentando las esperanzas de los fans. El restaurante en cuestión, un pequeño local de comida italiana, era conocido por su ambiente tranquilo y su clientela selecta, lo que sugiere que la pareja buscaba privacidad. Además, varios fans han notado que Ande y Kerem han estado interactuando más en redes sociales en las últimas semanas. Se dan me gusta a sus publicaciones, se comentan fotos y vídeos, e incluso se han dejado mensajes crípticos que muchos interpretan como una forma de comunicarse en secreto. Ande, por ejemplo, ha estado publicando fotos con frases que parecen sacadas de canciones románticas, mientras que Kerem ha compartido reflexiones sobre el amor y las segundas oportunidades. Los fans, expertos en descifrar códigos y mensajes ocultos, han estado analizando cada detalle de estas publicaciones, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Incluso han llegado a crear hilos de Twitter con teorías y análisis de cada me gusta y comentario. La obsesión es real, mis chismosos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Anker está realmente a punto de reconciliarse? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Ande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero lo que sí podemos decir es que hay suficientes indicios para mantener viva la esperanza de una reconciliación. La química entre ellos es innegable y el cariño que se profesan es evidente incluso en sus interacciones públicas. Además, la presión de los fans y los medios de comunicación es constante, lo que podría influir en su decisión de volver a intentarlo. Y es que el fenómeno Anker va más allá de una simple relación sentimental. Se ha convertido en una marca, en un símbolo de amor y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Los fans han creado comunidades online donde comparten fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con la pareja. Han organizado campañas para pedir su reconciliación, han enviado mensajes de apoyo y cariño a través de las redes sociales y han incluso llegado a comprar vallas publicitarias para expresar su amor por Anker. La pasión de los fans es tan intensa que ha llegado a generar un impacto económico en Turquía, con un aumento en el turismo y en la venta de productos relacionados con la serie Senkalkap. Además, la industria del entretenimiento turca se beneficia enormemente de la atención mediática que genera la pareja. Los productores y directores saben que cualquier proyecto en el que participen Ande y Kerem tendrá un éxito asegurado, por lo que están constantemente buscando oportunidades para volver a reunirlos en la pantalla. Se han rumoreado varias ofertas para protagonizar nuevas series y películas juntos, pero hasta el momento no se ha concretado nada. Sin embargo, la posibilidad de verlos de nuevo juntos en un proyecto es una motivación para los fans, que están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario. Pero, ¿qué obstáculos podrían impedir la reconciliación de Anker? En primer lugar, está el tema de la distancia. Ande y Kerem tienen agendas muy ocupadas y viven en diferentes ciudades, lo que dificulta mantener una relación estable. Además, ambos son figuras públicas y están constantemente expuestos a la atención de los medios, lo que puede generar presión y estrés en su relación. También hay que tener en cuenta que ambos han tenido relaciones sentimentales después de su separación, lo que podría generar celos e inseguridades. Otro factor a considerar es la opinión de sus familias y amigos. La relación de Ande y Kerem siempre ha estado rodeada de rumores y especulaciones, y es posible que sus seres queridos no estén de acuerdo con una reconciliación. Además, ambos tienen personalidades muy fuertes y es posible que tengan dificultades para ceder y comprometerse en una relación. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos, la esperanza de una reconciliación sigue viva. La química entre Ande y Kerem es innegable y el cariño que se profesan es evidente incluso en sus interacciones públicas. Además, ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho en común, lo que podría ser la base para una relación duradera. Y aquí es donde quiero saber su opinión. ¿Creen que Anker debería volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan de todo este drama. Me encanta leer sus teorías y sus predicciones. ¿Creen que Kerem está siendo sincero en sus declaraciones o que simplemente está jugando con las expectativas de los fans? ¿Piensan que Ande está siendo cautelosa por miedo a una nueva decepción o que simplemente no está interesada en volver a estar con Kerem? Quiero saberlo todo. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy,
hemos visto cómo los comentarios de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel han desatado una ola de rumores de reconciliación entre los fanáticos de Anker. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, el silencio de Hande, las interacciones en redes sociales y los encuentros secretos. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos decir que la esperanza de una reconciliación aún está viva. La ambigüedad de Kerem, el silencio estratégico de Hande y las interacciones en redes sociales son combustible puro para la hoguera de la especulación. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en este chismecito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Anker. Quiero saber qué piensan. ¿Qué creen que pasará en el próximo capítulo de esta telenovela de la vida real? ¿Habrá reconciliación, drama o un nuevo giro inesperado? El futuro es incierto, pero una cosa es segura, seguiremos aquí para contarlo todo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre drama turco, noticias de celebridades y, por supuesto, todo lo relacionado con Anker. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, siempre hay que mantener la esperanza. La vida es como una serie turca, llena de giros inesperados, dramas intensos y finales felices. Pero lo importante es disfrutar del viaje y nunca perder la fe en el amor. Ciao, bellos.